Bueno, muy buenos días a todos. Después de la introducción del profe, entonces pues vamos a empezar. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando fuerte? Sí, ahí está bien. Listo. Entonces, el contenido de la charla que propongo para el día de hoy es, primero, pues recordar cómo la estructura molecular y el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Luego vamos a ver las teorías que hay y los modelos in vivo e in vitro que hay sobre cómo es el efecto analgésico que tienen las neurotoxinas botulínicas, sobre todo enfocándonos en el subtipo A. Y luego vamos a hablar de la utilidad de la toxina botulínica en estas condiciones que pues, deliberadamente las traje. Hay muchas más en las que hay estudio, pero pues me parece que para podernos hacer como una idea global de cómo se está utilizando, estas condiciones no nos van a servir. Y por último, pues, los quiero escuchar a ustedes, pues, sobre todo la experiencia que han tenido o qué les parece pues, a la luz de los artículos y los ensayos clínicos que traigo, qué les parece pues, la utilidad y cómo sería pues, trasladar toda esta evidencia creciente que ha venido surgiendo a la práctica clínica diaria de nuestros pacientes. Entonces, esas son unas abreviaturas que quiero utilizar pues, en el transcurso de la charla. Ya, la gran mayoría son como reconocidas por todos. Y antes de empezar, declaro que no tengo pues, ningún conflicto de interés relacionados con este tema, que fue una solicitud pues, del doctor Plata presentar. Entonces, como introducción, hay que reconocer que la toxina botulínica es una de las sustancias más potentes y más letales de la Tierra. Se dice que una sola cucharadita, pues alrededor de 1 gramo de toxina botulínica, puede suplir las necesidades medicinales de la toxina en el planeta Tierra por 1 año. De hecho, se necesitan cantidades muy pequeñas en el orden de nanogramos para producir la enfermedad en un gran grupo de animales. La toxina botulínica pues, es producida por el Clostridium botulinum, es una bacteria anaerobia gram positiva en forma de varilla, descrito pues, alrededor de finales del siglo XVIII, y en las cuales se han reconocido 7 serotipos, de la A al G, y únicamente se ha descrito que produzca la enfermedad en humanos en los serotipos A, B y E. En cuanto a la historia y de cómo fueron descubriendo el causante del botulismo, cómo fueron descubriendo la toxina botulínica, nos tenemos que remontar hace un milenio más o menos, en el Imperio Bizantino. El emperador Leo VI prohibió el consumo de salchichas, unas salchichas que realizaban con vísceras de animales y las metían en el estómago de los cerdos y las cocinaban con sangre, porque era frecuente en esta época que posterior pues, a banquetes con este tipo de salchichas o de preparados, una gran cantidad de personas empezaba a presentar la sintomatología de una infección por botulismo. Pues obviamente en esa época todavía no sabían de qué se trataba, pero este emperador empezó a investigar, empezó a prohibir el consumo de esas salchichas por una infección que se producía en una gran cantidad de personas, una infección alimenticia. Ya más adelante, mucho más adelante, en las guerras napoleónicas, debido pues a las pobres condiciones de salubridad en las que se desenvuelven por lo general las guerras, en la Europa rural era muy frecuente también que la gente consumiera esas salchichas cocidas en sangre con unas pues, normas de higiene muy pobres. Estos empezaron a presentarse pues, en la Europa rural algunas infecciones o algunas intoxicaciones alimenticias, y en los análisis que le hicieron, sobre todo era con salchichas ahumadas y con jamón, descubrieron que había una sustancia, la que ellos denominaron ácido prúsico, que más adelante el doctor Justinus Andreas Christian Kerner, un doctor alemán, descubrió que se trataba de una toxina que había en estos alimentos que cocinaban en vísceras con la sangre de los cerdos principalmente. Y este mismo doctor, el doctor Kerner, fue el que propuso, porque él comenzó a utilizar esos alimentos que producen estas infecciones alimentarias, empezó a usarlo en él mismo y se dio cuenta de toda la sintomatología que presentaba.
presentaba midriasis, presentaba debilidad muscular, pero no fue hasta 1895 donde este doctor Emile Pierre Marie Van Emergen fue al que le enviaron unas muestras de un jamón que enfermó alrededor de 35 músicos y mató a 3 después de un velorio, y descubrió que se trataba pues, de una bacteria que se desarrollaba en condiciones anaerobias. Ya en 1919, pues estos no son como son los hitos más importantes, pero en ese transcurso de tiempo pues, se fue aislando mejor la bacteria, se fue descubriendo varias características de ella, pero el doctor Burke en 1919 fue el que clasificó los serotipos que conocemos hasta ahora. En 1940, Edmund y Kuiper descubrieron su mecanismo de acción, eh, la, el mecanismo de acción dirigido a la unión neuromuscular, y ya en 1960, en la década del 60, el doctor Chance, en realidad no era un médico, era un bacteriólogo, fue el que describió lo que conocemos como las prácticas de manufactura de la toxina botulínica hasta el día de hoy. Y el tiempo sigue hasta que en 1989 la FDA aprobó la toxina botulínica, el purificado de toxina botulínica tipo A para el manejo inicial del blefaroespasmo y estrabismo. Y de ahí para adelante viene todo lo que conocemos pues como la toxina botulínica ahora y las utilidades que tiene. Entonces, hasta el año pasado, ¿cuál era la aprobación de la FDA para el uso de la sustancia botulínica? Entonces, tenemos pues que eso depende pues, por casa farmacéutica, pero podemos englobarla en grandes grupos. Para el manejo de la espasticidad, pues que la espasticidad local, que para eso no hay dudas, está la parte estética, está la parte oftalmológica, que es para el manejo del blefaroespasmo, como ya lo hemos mencionado, y está para condiciones urológicas como vejiga hiperactiva, pues entre comillas, debido a hiperactividad del detrusor, para el líneas de la frente, pues todo el uso estético que también ya está incluido para su uso en la FDA, y para las distonías focales también. En Colombia, ¿qué tenemos? En la página misma, cuando uno se averigua pues, como el registro de cada medicamento, aparecen estas indicaciones para la toxina botulínica. Estas son las indicaciones particulares para otros, pues las trae como ejemplo. Entonces, tenemos que, además de las que ya habíamos mencionado, están el temblor palatal esencial, la disfonía espasmódica, la hiperhidrosis tanto axilar como palmar, y si vemos acá, al final del recuadro, vemos que están padecimientos espásticos, dolor en la espalda, en cuello y espina dorsal asociados a contracturas patológicas, no entiendo muy bien como esa indicación, y como alternativo para la profilaxis del dolor en migraña crónica. Esta es una de las indicaciones en dolor que están más aprobadas y que desde el 2010 ha ingresado pues como en la mayoría de las guías de práctica clínica mundiales. Entonces, ya hablando un poco de la estructura molecular de la toxina botulínica, tenemos pues una vez en 3D, donde vemos pues la toxina principal o el core de la toxina, la que tiene las propiedades pues tóxicas, pero que es la que le confiere el menor peso molecular a la estructura. Los otros son proteínas de hemaglutinina o no hemaglutinínicas, que son la que les confiere algunas de las propiedades pues, farmacocinéticas a la molécula. Cuando ya evaluamos la toxina botulínica como tal, el medicamento, vemos que se compone de dos partes, la toxina como tal, los excipientes, y que la toxina botulínica va a tener dos cadenas, la cadena ligera y la cadena pesada. Cada una tiene pues unas funciones específicas, sobre todo al ingresar a la unión neuromuscular y al tipo de receptores que utilizan pues para ingresar. La estructura molecular del medicamento también varía dependiendo pues, de la casa farmacéutica siempre hemos conocido o siempre hemos leído que la toxina botulínica es una estructura molecular de 900 kilodalton, pero en la forma, la presentación de Neurolog pesa 600 kilodalton. Es porque el core de la toxina es un poco más liviana. Y existe también, como la de Xeomin, que es un monómero. Vemos que la parte, el core de la toxina la presentan solo
con una estructura de 150 kilodalton. Pero en realidad a las que estamos acostumbrados es a estos dos tipos de toxina y es como de la que se tiene mayor claridad sobre su farmacocinética, farmacodinámica. En cuanto al mecanismo de acción, pues es el mecanismo de acción de la liberación y el anclaje de las vesículas en el botón sináptico. No, no me voy a detener mucho de eso, pero sabemos que hay un sistema o hay un complejo de proteínas que son las proteínas SNARE, que son las que se encargan de anclar la vesícula, que tiene el contenido de acetilcolina, a la zona activa y es la que permite, pues, por medio de unas interacciones bioquímicas y un entorno rico en calcio, la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. ¿Qué va a hacer la toxina botulínica? Dependiendo pues, del tipo de toxina botulínica, se va a unir a una de las proteínas del complejo SNARE, ya sea para evitar que este complejo no se forme su configuración tridimensional, o para evitar que la vesícula no se una a la membrana presináptica. Entonces ya vamos a ver también cómo distintas partes de la toxina botulínica tienen acciones distintas. La cadena pesada es la que queda en el citosol de la vesícula y la cadena ligera es la que va a expresar como los objetivos a los que se va a unir según el tipo de proteínas SNARE. Entonces, al lado derecho, en el cuadrito pequeño, dependiendo del subtipo de la toxina botulínica, así va a ser como el lugar donde se va a unir del complejo proteínico SNARE. Vemos que la principal acción y de lo que más conocemos y es en lo que se va a centrar básicamente como la charla y los estudios es en el SNAP25, porque la toxina botulínica tipo A es la más utilizada, pero además del SNAP25 pues se puede unir a estos distintos blancos moleculares. Siempre hemos reconocido a la toxina botulínica que inhibe la liberación de acetilcolina, pero a medida de que se han ido estudiando en realidad desde hace por ahí 20, 25 años, se ha descubierto que la toxina botulínica también inhibe la liberación de un gran número de neurotransmisores. Los que se han descubierto hasta ahora son esos que están acá listados a la mano izquierda: la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, el GABA, la encefalina, la glicina, y los dos más importantes, sobre todo para el estudio del dolor, son la sustancia P y el péptido del gen relacionado con la calcitonina. Vamos a ver, ya cuando uno lee esto, ya uno dice, bueno, aquí esto puede ser un posible sustrato pues, para la actividad analgésica de la toxina botulínica. Pero además de esto, la toxina botulínica ha demostrado que tiene distintas acciones que se han venido pues, como demostrando en modelos de animales. Primero, ¿cuál es? Primero es que la toxina botulínica se ha demostrado que tiene una acción preferencial sobre las neuronas excitatorias, sobre todo las que liberan glutamato, con respecto a las que utilizan pues, GABA o glicina. ¿Y esto cómo lo explican? Eso explican que en las sinapsis inhibitorias que se usa GABA, la concentración de calcio que queda después de la despolarización es muy superior a las de las sinapsis excitatorias. Y que esta concentración aumentada de calcio sobrepasa la actividad inhibitoria del SNAP25 sobre el anclaje de la toxina. Entonces esto hace que se pueda seguir liberando cierta cantidad de neurotransmisor, así se haya inhibido pues, el SNAP25. Además de los mecanismos de acción o de las utilidades que se le ha encontrado recientemente a la toxina botulínica, es que no desarrolla únicamente su actividad en la zona sináptica. Se ha descubierto que alrededor del axón, la toxina botulínica también puede ayudar, sobre todo aumentando la expresión de canales de sodio voltaje dependientes. Se ha descrito también que la toxina botulínica tiene efecto en otros tipos de células distintos a las neuronas. Se ha descrito sobre todo en las células beta pancreáticas que la toxina botulínica disminuye la liberación de insulina. También en las células cromafines en células cromafines también disminuye la liberación de un tipo de sustancias. Pero además, el SNAP25 se ha demostrado que se encuentra en otros tipos de células. Entonces, cualquier acción que haga el SNAP25
en cualquier célula puede ser bloqueada por la acción de la toxina botulínica, y ese es un campo de investigación que se ha abierto recientemente y en el que están investigando bastante. Y además, hay blancos distintos a nivel intracelular al SNAP25 en el cual la toxina botulínica puede actuar. Se ha escrito que la toxina botulínica bloquea la vía del ácido araquidónico y la fosfolipasa A2, y eso pues todavía están investigando si es la misma vía en la que se produce la analgesia o es una vía distinta, pero está todavía en estudio pues, este mecanismo sobre la fosfolipasa A2 y la vía del ácido araquidónico. En cuanto al efecto analgésico, eh, un panorama general, y es que la toxina botulínica han encontrado que es mucho mejor para el dolor crónico que para el dolor agudo nociceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a grandes rasgos la toxina botulínica lo que hace es disminuye la sensibilización periférica, evitando, y por un mecanismo adicional, por transporte axonal, que se forme también la sensibilización central. Entonces vemos en la gráfica de la derecha como la toxina botulínica, por medio de la inhibición de la liberación de estos neurotransmisores implicados como la sopa inflamatoria que sensibiliza el nervio periféricamente, la sustancia P y el peptidogen relacionado con la calcitonina, va a disminuir la respuesta y la liberación en la neurona de segundo orden. Pero eso ya vamos a ver más adelante cómo los modelos farmacológicos han descubierto esto. Y además, la toxina botulínica, además de las acciones periféricas en la inflamatoria en la terminal, en las terminales nerviosas distales, también se ha demostrado que tiene una acción central, ya sea o por transporte axonal, también se ha descrito, o por acciones pues, lejanas a la sinapsis distal. Pero sobre todo la acción de la toxina botulínica, en la que más ha centrado y en la que más han descrito su actividad analgésica, es en el bloqueo de la liberación de esas tres sustancias que ya les había mencionado: el peptidogen relacionado con la calcitonina, el glutamato y la sustancia P, sobre todo en el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal se ha demostrado que es un sitio donde la toxina botulínica realiza la gran mayoría de sus acciones analgésicas. Cuando uno busca en PubMed como qué modelos hay descritos en los que hayan explicado el efecto analgésico de la toxina botulínica, se encuentra en realidad con muy pocos. Distinto cuando uno busca ensayos clínicos o ya eficacia clínica de la toxina, que sí se encuentra pues, una mayor cantidad de artículos. En cuanto a los modelos ex vivo e in vitro, los realizaron primero en conejos. Cogieron el músculo del esfínter del iris de conejo y le aplicaron un estímulo nervioso. El esfínter del iris del conejo tiene una fase de la contracción que se ha escrito que es puramente dependiente de sustancia P. Entonces, a estos músculos, cuando se les inyectaba toxina botulínica y les aplicaban la estimulación nerviosa, demostraron que se inhibía la parte de la contracción del músculo del esfínter que dependía únicamente de la sustancia P. Así que como descubrieron que la toxina botulínica inhibía la liberación de sustancia P en preparados vivos. Además, utilizaron modelos irritativos en vejiga de conejo y haciendo un pretratamiento con toxina botulínica días antes, demostraron que disminuía la liberación del peptidogen relacionado con la calcitonina en las vejigas de los conejos que eran irritadas pues, con sustancias como formalina o capsaicina. De todos los subtipos de la toxina botulínica, solo la toxina botulínica tipo E no se ha demostrado que inhiba la liberación del peptidogen relacionado con la calcitonina, y pues, se ha descrito que este es de los únicos subtipos que no cuenta pues, con la gran mayoría de las propiedades analgésicas que se le han descrito. En cuanto a los modelos in vivo, este es como el modelo en el que se basa pues, toda la parte analgésica de la toxina botulínica, y es el modelo de la formalina. Ellos tomaron un ratón y les aplicaron les aplicaron, formalina para ver cómo el comportamiento y a cuánto tiempo aparecía el dolor. A esos mismos ratones
los pretrataban con toxina botulínica según la dosis. Entonces tenemos el color lila, pues si lo alcanzan a ver el cuadrito, era 3.5 unidades por kilo, los triángulos eran 7 unidades por kilo, incluso hicieron un grupo de ratones a los que le aplicaron 30 unidades por kilo, pero este grupo no lo analizaron porque ya el ratón se puso muy letárgico y ellos lo que buscaban era ver en cuánto tiempo en segundos el ratón levantaba la pata y se lamía. Entonces, en el modelo de la formalina, el dolor se presenta en dos fases. El dolor inicial después de la inyección y el dolor que se produce alrededor de los 25, 60 minutos, que es el dolor de la inflamación producto de todo ese acúmulo de glutamato, de protones, de sustancia P, del péptido relacionado con la calcitonina, y cuando se empieza a formar pues como la sensibilización periférica al dolor. Entonces vemos que que la respuesta analgésica, o sea, va a depender de la cantidad de toxina botulínica que se le aplique al ratón. Entonces vemos los triangulitos en los ratones que fueron pretratados con toxina botulínica. Demostró que esta segunda fase del modelo de la formalina del dolor se disminuía en comparación con la solución salina, pues, que es la que utilizaron como placebo. Otros modelos in vivo, aparte pues, de utilizar piernas del ratón, cogieron también en ratones y le hacían unas transecciones controladas del nervio ciático y demostraron que el pretratamiento con toxina botulínica reducía la hiperalgesia térmica y mecánica y la lodiña mecánica y al frío. Y así también hay otros modelos ya en ligadura de nervio espinal y en secciones pues, de otros nervios, pero todos pues, como en modelos murímicos. Ya entrando un poquitico más en materia, después de haber como dado una breboca sobre cómo funciona la toxina botulínica y sobre todo, pues, según los modelos que hay en la literatura, todo es mucho más enfocado como el dolor neuropático. Entonces vamos a empezar por el dolor neuropático, recordando que según el mecanismo fisiopatológico, hay acciones que ocurren en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, las acciones pueden ocurrir en el nervio periférico, en el ganglio de la raíz dorsal, y lo que se produce básicamente es esa activación frecuente y constante por medio de la sopa inflamatoria en el nervio periférico, va a realizar cambios a lo largo del axón y en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, ahí hay disregulación, pues si me permiten la expresión, de canales de sodio dependientes de voltaje, lo que va a hacer que disparen pues, con estímulos muy bajos. En el ganglio de la raíz dorsal va a haber infiltración de macrófagos, se produce algo parecido a una inflamación en ese ganglio. Y ya en el sistema nervioso central, básicamente, pues no únicamente lo que ocurre, porque son muchas acciones que ocurren, es que hay un cambio en la neuroplasticidad en los lugares y se cambia el control modulatorio de las vías nociceptivas descendentes. Y esto pues reorganiza el cerebro, sobre todo en las zonas donde se modula el dolor y donde se integra, en la región talámica y en la región cortical. Entonces, como ya les iba mencionando, la toxina botulínica para el dolor neuropático funciona teóricamente en estos cuatro aspectos. Primero, pues bloqueando la liberación de mediadores del dolor en el terminal periférico y el ganglio de la raíz dorsal. Segundo, disminuye la inflamación local alrededor del terminal nervioso, pues por el bloqueo de la liberación de estos mediadores. Además, se ha demostrado que inhibe los canales de sodio tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central, sobre todo los que provienen de los usos neuromusculares. También hay una disminución de la transmisión simpática, que esto en teoría disminuye pues como la señalización y la transmisión del dolor a nivel central. Entonces, ejemplos en los que se ha usado la toxina botulínica para entidades que cursan con dolor neuropático son estos 6 principalmente. Yo no voy a hablar de todos, voy a hablar de la neuralgia posherpética y la neuropatía diabética dolorosa, pero hay estudios para todas esas entidades con resultados variables. En cuanto a la neuralgia posherpética, los dos estudios más grandes son estos dos primeros, son ensayos clínicos aleatorizados contra el placebo, primero de 60 y el segundo de 30 pacientes, y en ambos se demostró una mejoría del dolor
inyectando pues la toxina botulínica de manera subcutánea, incluso porque estos se proponen muchas veces desenlaces fuertes. En el segundo estudio, por ejemplo, hay una reducción del 50% en 13 de los 30 pacientes del estudio. Para la neuropatía diabética, ensayos clínicos aleatorizados dobles ciegos hay, pero hay tal vez un poquitico menos, pero en ambos se ha demostrado pues que hay una mejoría, sobre todo una mejoría del dolor medida por la escala análoga visual. En estos estudios de dolor neuropático, en neuropatía diabética y neuropatía herpética, casi no medían pues como calidad de vida. Entonces, con estos cuatro artículos y con los que han salido recientemente, inicialmente se dio una recomendación en las revisiones sistemáticas de dolor neuropático, donde incluían la toxina botulínica como tercera línea para manejo del dolor neuropático periférico. Desde el 2015 para acá se han venido haciendo varias revisiones sistemáticas, han incluido 2 ensayos clínicos aleatorizados, y esto ha hecho que la toxina botulínica, sobre todo en esta revisión sistemática publicada recientemente en la revista de neurología francesa, han subido la toxina botulínica a una segunda línea de manejo en el dolor neuropático periférico, con el mismo nivel de evidencia de la capsaicina, pero con un grado de recomendación menor con respecto a los parches de lidocaína. Y la razón que ellos dan es porque ellos todavía están esperando un ensayo clínico aleatorizado más grande, y sobre todo que además de que sea comparado con placebo, sea comparado con otros de los medicamentos que hay en primera línea. Ayer revisé, no alcancé a incluir en la charla, pero hay una nueva revisión sistemática, pero de manejo de las neuropatías periféricas, y también incluyen a las toxinas botulínicas. Al final de la charla les envío todos los artículos. Entonces, vemos cómo la toxina botulínica para el dolor neuropático se ha venido ganando un lugar en las revisiones sistemáticas, sobre todo por su efecto a nivel periférico. Pasando ya al síndrome de dolor miofacial, pues para recordar un poco, el síndrome de dolor miofacial es el dolor que se produce en el área de un punto gatillo, y un punto gatillo es una banda tensa pues, que tiene sensibilidad al tacto y que puede producir tanto dolor local como referido. El síndrome de dolor miofacial es frecuente, muy frecuente, sobre todo en mujeres en la cuarta y sexta década de la vida. En grupos del grupo poblacional que tome, tiene una prevalencia entre el 30 y el 93%. Entonces, ¿cómo explicaría que la toxina botulínica inyectada, pues además de la acción mecánica de liberar el punto, produzca mejoría del dolor? Se ha demostrado que en las bandas palpables, en los puntos gatillos, hay un alto contenido en acetilcolina. Y esto, la teoría que hay, según la teoría integral decimos, que fue como el primero que estudió como la fisiopatología de los puntos gatillos, es que esa alteración isquémico-metabólica que se produce en esa zona localizada del músculo produce un descenso en el pH, y este descenso en el pH inhibe la acetilcolina esterasa, lo que mantiene pues, la acetilcolina más tiempo en ese punto. Esta liberación frecuente de acetilcolina hace que se produzca también una inflamación local, y se produzca una sopo inflamatoria, pues como la conocemos, con acumulación de hidrogeniones de sustancia P y del efecto de gen relacionado con la calcitonina, llevando en última una sensibilización periférica inicialmente y luego una sensibilización central. Ya con esto como referencia uno dice, bueno, debería tener la misma utilidad para el dolor neuropático, si se supone que ese es el mecanismo fisiopatológico. Pero cuando evaluamos los ensayos clínicos aleatorizados, sobre todo los de clase 1 y clase 2, son los que vale la pena revisar, vemos que los resultados son muy heterogéneos. En algunos ensayos clínicos, el desenlace primario se logra con toxina botulínica a las 2, 4 y 8 semanas. En algunos estudios llevan hasta las 12 semanas, porque si la hipótesis es que la toxina botulínica disminuye la sensibilización central y periférica, deberíamos encontrar la respuesta o el resultado un poquitico más allá en el tiempo. Pero vemos que los resultados son inconclusos cuando tratamos de agrupar como el grueso de la evidencia.
Pero estos son en los estudios en los que se compara la toxina botulínica para punto gatillo miofascial versus placebo. En los estudios, en los estudios que uno busca, donde comparan la toxina con el manejo usual, que es punción con aguja seca o punción con anestésico local, vemos que la toxina botulínica no le va mejor ni peor, o sea, no hay diferencia en el desenlace primario y el único autor que ha hecho un análisis de costos, por lo menos en los artículos que encontré, fue el grupo del doctor Grabowski, que encontraron pues la diferencia abismal entre los costos sin diferencias significativas en el desenlace primario, que para ellos era dolor. Entonces, uno no encuentra pues como una utilidad distinta pues a lo que se viene usando actualmente con respecto a la toxina botulínica. En cuanto al dolor lumbar, no voy a detener mucho en el dolor lumbar, pero porque las causas de dolor lumbar son muy variables y los estudios que hay de toxina botulínica en dolor lumbar es muy similar o se centran sobre todo en el dolor miofacial. Eh, de hecho, ahorita vamos a ver en los ensayos clínicos, en los criterios de exclusión, sacan muchas causas de dolor lumbar y tal vez por eso analizar estos datos puede ser como un poquito complicado. Pero cuando los autores que han propuesto utilizar toxina para dolor lumbar han utilizado estos cuatro aspectos pues como hipótesis de disminución del dolor. La disminución de la sensibilización central y periférica, que es lo que hemos venido hablando, y la disminución de la transmisión simpática, pero además ellos dicen que los músculos profundos de la espalda, sobre todo el erector de la espina, que es hacia donde va dirigido pues, la toxina botulínica en ese tipo de pacientes, la relajación de este músculo, ese músculo si se pone tenso, aumenta la presión en el compartimento en el que se encuentra, y al relajarlo con la toxina botulínica en múltiples niveles, porque son varias inyecciones en el erector de la espina, disminuye la presión de ese compartimento y en teoría disminuiría el dolor. Pero vamos a ver, pues la última revisión sistemática que encontré fue una revisión sistemática del 2011 de la colaboración Cochrane, donde únicamente pudieron incluir 3 artículos. Pero vamos a revisar este artículo que no es un ensayo clínico, por eso no lo incluyeron en esa revisión sistemática. Simplemente es una cohorte de pacientes, de 75 pacientes, con un dolor lumbar clínicamente significativo de características unilateral o predominantemente unilateral. Les vamos a usar porque el otro ensayo clínico aleatorizado tiene metodológicamente es el mismo, sino que ya el otro lo compararon con el placebo, este no. Y si nos fijamos en los criterios de exclusión, a sus pacientes todos le hicieron una resonancia magnética y pacientes que tuvieran una enfermedad discal, un canal hecho, lesiones agudas pues, que requieran manejo quirúrgico de inmediato fueron excluidos. Y también los que hayan recibido infiltración con corticoides o anestésicos locales en las 12 semanas previas. Entonces, esta es la gráfica que ellos muestran, pues, sobre todo, donde muestran la cohorte de pacientes, les analizaron los Westring, el PIC, que es el cuestionario de impacto del dolor, y la escala análoga visual, y nos muestra pues cómo reducen, si vemos en blanco es la escala análoga visual, pasa alrededor de 7 a 5 a los 2 meses, a 4 a los 6 y se mantiene pues, desde los 6 meses hasta los 14 meses en 4, pues digamos que es una reducción de 30 milímetros en la escala análoga visual, pues que para algunos es significativo, para otros no. Pero ellos muestran así gráficamente cómo la infiltración en varios puntos del erector de la espina disminuye el dolor lumbar pues, de características mecánicas. Pero cuando ya vamos a analizar el estudio de Foster, que utilizó la misma metodología que los doctores anteriores, y es uno de los estudios que incluyen en esa revisión sistemática, el otro es de ciática por un síndrome del piriforme, y ellos obtienen unos resultados que uno viendo pues como la comparación contra el placebo, a pesar de que son apenas 31 sujetos y el riesgo a que eran apenas 31 sujetos, es una muestra pues, relativamente pequeña, sobre todo para un dolor lumbar de características mecánicas que es
pues, relativamente frecuente, y ellos encuentran que empiezan a haber disminución del dolor medido por la escala audiovisual mayor a un 50% desde las 3 semanas. Y comparaban, pues, y comparado con solución salina, pues es estadísticamente significativa. El riesgo de sesgos en realidad fue muy bajo en estos pacientes. A ellos le pegan pues en esa revisión sistemática porque hicieron un análisis por intención a tratar y porque las pérdidas en el grupo de votos fue alrededor del 10%, y eso puede, pues, en un grupo con una muestra tan pequeña, puede ser un potencial riesgo de sesgos. Pero en realidad es para el dolor lumbar, pues, inespecífico, es como uno de los pocos ensayos clínicos con los que contamos en los que se ha demostrado que la toxina botulínica mejora el dolor y algo de calidad de vida por la escala de Oswestry. En cuanto a la cefalea tensional, si recuerdan al principio de la charla, es una de las indicaciones que tiene el INVIMA para uso de toxina botulínica. Recordar que es la forma más común de cefalea primaria, que se presenta casi hasta en el 47% de las personas. Y es importante, pues, sobre todo para nosotros, porque es uno de los diagnósticos diferenciales de dolor cervical de características mecánicas. Pero vamos a ver que por lo general el dolor en la cefalea tensional es más referido en el cuero cabelludo y en los músculos pericraneales, y en menor medida en los músculos mandibulares y en los cervicales. Al igual que otros tipos de cefaleas primarias, se pueden dividir en episódica y crónica, si dura más de 15 días por mes, y este es y a los pacientes con cefalea tensional crónica, que es a donde se han realizado los estudios, pues, de toxina botulínica para mejoría del dolor. Estos pacientes, alrededor del 10% de estos pacientes que hacen una cefalea tensional crónica, el 10% la reportan como incapacitante y se ha relacionado con pérdida desde la calidad de vida y de días laborales. Entonces, por eso han intentado de buscar algo que, al igual que en la migraña crónica, que sí está bien demostrado, que disminuya como estos eventos. Entonces, ellos, ¿cómo dicen que la toxina, cómo es la fisiopatología de la cefalea tensional, y que por eso ellos se intentó utilizar como analgésico la toxina botulínica? Se menciona que las respuestas locales en el músculo, el dolor localizado en un músculo, activan un reflejo espinal, tanto en el tálamo como en neuronas corticales, y esta excitación frecuente de este reflejo espinal y cortical aumenta la actividad excitatoria del sistema reticuloespinal descendente, lo que aumenta reflejamente el tono de estos músculos pericraneales y cervicales. Y este círculo vicioso de aumento de la respuesta local y aumento de la excitación del sistema reticuloespinal descendente va a ocasionar, al último, una sensibilización central y periférica que va a llevar, pues, a cronificación del dolor. Entonces, cuando vamos a revisar los ensayos clínicos, obviamente únicamente los clase 1 y clase 2 sobre cefalea, sobre toxina botulínica y cefalea tensional, nos encontramos con que los resultados son muy, muy, muy malos. Sobre todo, y dice el autor de la segunda referencia, que es un libro únicamente dedicado al tratamiento del dolor con toxina botulínica, y es que el desenlace primario que se buscó era muy rígido para el beneficio potencial que se puede encontrar con inyección de toxina botulínica, y que los estudios que muestran que hay mejoría del dolor, mejoría de 2 puntos del dolor en la escala análoga visual, son estudios no aleatorizados que fueron publicados en la primera referencia que está ahí, en una revisión sistemática publicada el año pasado. Entonces ellos dicen que no se debería analizar como desenlace primario los mismos que se utilizaban para migraña crónica, y que se debería utilizar el mismo modo de inyección del estudio PREM, que fue el estudio que hizo incluir a la toxina botulínica para el manejo profiláctico de migraña crónica, y que debido a la heterogeneidad de la aplicación de la toxina botulínica, pues no se puede decir por el momento que no sirve, pues, a diferencia de lo que nos muestra la evidencia, que el estudio inclusive está con 300 pacientes, que dice que los resultados no son muy buenos. En cuanto a la fascitis plantar, recordar, pues, que es una condición clínica causada por degeneración más que por inflamación o por ambas, y microdesarrollo en la fascia plantar, y
hablamos de que esa condición se vuelve crónica cuando acompaña al paciente por encima de 6 meses. Menos mal, únicamente es en el 10% de los pacientes que pueden persistir este tipo de dolor, y asociado a esto vemos que alrededor del 80% de los pacientes, por la relación estrecha que tiene el tendón de Aquiles del tríceps sural con la fascia plantar, presentan un aumento de la tensión en el tendón de Aquiles. Entonces, recientemente se ha descrito pues, que el proceso que predomina en la fascitis plantar y lo que ocasiona el dolor es un proceso más degenerativo que un proceso inflamatorio, a pesar de que sus pacientes mejoran con la inyección de corticoides, pero predomina un poquitico más la degeneración y la reorganización de las fibras de la fascia que la inflamación. Ya hemos mencionado pues, el papel fundamental del tríceps sural, y ecográficamente la gran mayoría de los pacientes, por encima del 95%, que tienen un grosor de la fascia plantar por encima de 4 milímetros, se ha asociado con actividad clínica pues, de la enfermedad. Eso es muy importante porque es uno de los desenlaces que van a ir a medir ellos en los ensayos clínicos. Entonces, inicialmente, para fascitis plantar, encontramos ensayos clínicos aleatorizados. El primero de Babcock en el 2005 con 27 pacientes, que comparado con el placebo, obviamente inicialmente siempre los comparan con el placebo, demuestra una mejoría del dolor en la escala análoga visual de 2 puntos, y en el escor de piel de Maryland. Y a las 8 semanas, por medio de algometría, también mostraba mejoría a los pacientes del grupo de toxina botulínica con respecto al placebo. En ese ensayo clínico reciente del año pasado, esta mejoría del dolor incluso se llevó hasta los 12 meses en pacientes que tenían una fascitis plantar crónica. Pero cuando comparamos la toxina botulínica con el manejo usual, que es con esteroides y con anestésico local, vemos que hay mejoría del dolor en todos los grupos mejoran significativamente, y no hay diferencias pues estadísticamente significativas entre un grupo u otro. O sea, nosotros lo que tenemos ahora, comparar la toxina botulínica con el esteroide y el anestésico local, no presenta un beneficio adicional, inclusive a largo plazo, porque es una de las hipótesis, que mejoran de manera similar el dolor en la fase aguda, pero que la mejoría se prolonga con la toxina botulínica a largo plazo. Y esto es en parte cierto, pero no, la diferencia no es estadísticamente significativa como para incluirla pues, en el manejo clínico diario. En los desenlaces secundarios, pues sorprendentemente en el grupo de anestésico local se demostró que a las 24 semanas disminuía el grosor de la fascia plantar, pero pues esto, según los autores, es una asociación pues, espuria, que no se sabe pues por qué ocurrió. Ya para finalizar, hablar de otras condiciones ortopédicas, sobre todo la epicondilitis lateral crónica, en la que se ha venido estudiando mucho la toxina botulínica, y en el dolor crónico posterior a un reemplazo total de rodilla. Entonces, en cuanto a la epicondilitis lateral, es un dolor pues, en la cara lateral del codo, relacionado principalmente por sobreuso y por degeneración de los tendones extensores. Es una alteración común en la práctica clínica pues, del ortopedista y el médico rehabilitador, pues, alrededor de 4 a 7 por 1000 personas al año. Estos son pues, datos poblacionales estadounidenses. Y algo muy importante es que a los 12 meses, en ese estudio poblacional del 2002, encontraron que el 83% de los pacientes presentaba mejoría del dolor, hágase lo que sea, o sea, sin haberle hecho nada o habiéndole hecho de todo. Pero hay un grupo de pacientes que es muy bajo, que tiende a cronificar este dolor, y pues a pesar del manejo pues del manejo conservador que se ha propuesto, recidivan en el dolor. Entonces, cuando vemos los estudios de toxina botulínica para el manejo de epicondilitis lateral, cuando los comparan con el placebo, vemos obviamente que hay una mejoría del dolor, que es estadísticamente significativa, pero hay algo muy importante. En ese ensayo que hizo Wong en el 2005, encontraron que 4 pacientes de 30 presentaron dedos caídos
por un tiempo, pues, era 8, 12 semanas, presentaron dedos caídos, pero que no había, sacando estos 4 pacientes, no había una diferencia estadística en la fuerza de agarre entre estos dos grupos. Ya vamos a ver en revisiones sistemáticas recientes qué tan cierto es esto. Esta es una revisión sistemática del año 2018, donde quisieron comparar la utilidad de la toxina botulínica contra el placebo y contra los corticoides para el manejo de esa entidad. Vemos obviamente que para la reducción del dolor, comparado con el placebo, como ya había mostrado los dos ensayos que les mostré ahorita, hay una reducción del dolor a las 4 semanas, a las 8 semanas, de las 8 a las 12 semanas, a pesar de que aquí ya empieza a cruzar la línea del efecto, y a las 16 semanas. Pero cuando comparamos la toxina botulínica con corticoides, vemos que el corticoides tiende a ser un poco mejor para control del dolor en la etapa inicial, de las 8 a las 12 semanas, aunque ya aquí las diferencias no son como estadísticamente significativas, y a las 16 semanas, que es donde uno dice, bueno, la toxina botulínica es probablemente mejor, no hay diferencias estadísticamente significativas, inclusive se vuelca a favor del manejo con corticoides. En cuanto a la fuerza de agarre, en la etapa inicial vemos que la toxina botulínica, que hay varios desenlaces que atraviesan la línea del no efecto, esos pacientes pues obviamente tienen una menor fuerza de agarre. Ya cuando lo analizamos entre las 8 y las 12 semanas, pues esta diferencia ya no es muy significativa. Entonces la fuerza de agarre se pierde pues, inicialmente en el manejo de esos pacientes, pero ya después se estabiliza. Y eso a las 16 semanas. Cuando lo comparamos con el corticoide, ahí sí vemos una gran diferencia. Esos pacientes en la etapa inicial pierden fuerza de agarre, cosa que pues en el caso de que en algún momento alguien quiera utilizar eso, se lo debe explicar el paciente. Y esto se va reduciendo pues, a medida de que se va avanzando en el tiempo, y ya vemos que a las 16 semanas pues, atraviesan todos los desenlaces en la línea eh, del efecto. En cuanto al reemplazo total de rodilla, eso también es una intervención que se ha venido desarrollando frecuentemente en estos pacientes, y es porque es una cirugía que se hace con mucha frecuencia. De hecho, se estima que en Estados Unidos para el 2030 se van a hacer 3.48 millones de reemplazos de rodillas al año. Pero el 25% de estos pacientes quedan insatisfechos. Me parece que es un porcentaje muy alto para algo que se haga con tanta frecuencia. Y que a pesar de todo lo que se haga, del 7 al 44% continúan con dolor refractario. Entonces, se han intentado pues distintas modalidades analgésicas para ayudar a esos pacientes hasta que llegaron a la toxina botulínica. En este ensayo clínico aleatorizado que publicaron en el 2010, donde lo compararon con el placebo, se demostró pues, y con unos desenlaces pues, bastante fuertes, aparte del dolor, evaluaron cada parte del WOMAC por separado para ver en qué parte generaba mayor impacto la intervención, así como test funcionales como el Time Up and Down Test. Ellos encontraron que en el grupo de pacientes, en el grupo de 23 pacientes a los que se les inyectó toxina botulínica, contaron una mejoría del dolor, pero con una diferencia pues, del 36% a los 2 meses y del 19% a los 3 meses. Pero parece que una disminución de la escala análoga visual de 2 puntos en una persona que viene con un dolor crónico me parece que es un desenlace un poquitico pues, blando para esta intervención. Eso era todo lo que les traía para el día de hoy. Como conclusiones generales de la revisión, 2 preguntas grandes y quiero que lo discutamos. Primero, ¿la toxina botulínica tiene capacidades analgésicas? La respuesta es sí, rotundamente sí, sí se ha demostrado que mejora el dolor por diferentes mecanismos. Segundo, ¿la toxina botulínica es una alternativa terapéutica para algunos síndromes dolorosos crónicos? Podemos discutirlo. Para mí, para dolor neuropático periférico y en un área muy localizada, si no han servido otras intervenciones que pueden ser un poco más económicas, como lo muestra en la guía de práctica clínica. Muchas gracias.